En el día de hoy vamos a hablar acerca de la revocatoria directa, dentro del derecho administrativo colombiano. Ahora, ¿qué es entonces la revocatoria directa? Entonces, la revocatoria directa es un mecanismo jurídico que permite a las entidades administrativas revocar sus propios actos administrativos. Se denomina entonces directa porque es la misma autoridad que expide el acto administrativo quien lo revoca y no es necesario recurrir a otra instancia o entidad para que revoque el acto. Como ya se mencionó, estos actos administrativos van a ser revocados por las mismas autoridades que los expidieron. Entonces, estos actos administrativos para ser revocados poseen unas causales de revocación, las cuales son las siguientes. La primera de ellas es cuando el acto administrativo sea contrario a la Constitución y la ley, ya sea de que vaya en contra de algún derecho fundamental o de algún artículo que esté consagrado en la Constitución Política de 1991. La primera causal es cuando estos actos administrativos no estén conformes con el interés público o social o atenten contra él. Y la tercera y última causal es cuando los actos administrativos causen algún agravio injustificado a una persona. Entonces, en esta revocatoria directa se puede concluir que tiene dos modalidades. De un lado, podemos encontrar de que la revocatoria directa sirve como mecanismo de utilización directa por parte del sujeto pasivo del acto frente a la autoridad que lo produjo o ante su inmediato superior. Entonces, con respecto a esta primera modalidad, podemos decir lo siguiente. Entonces, en este primer caso se trata de un mecanismo procedimental similar a los recursos típicos de las actuaciones administrativas, pero con unas oportunidades y procedimientos muy diversos. Es por esta razón por la cual esta modalidad se califica por algunos como un recurso extraordinario. Su carácter de recurso en sentido amplio se da al ser una forma para procurar que el organismo que expidió el acto lo revise por las causales que la ley consagra especialmente para ello. Y su condición de extraordinario se desprende del hecho de que formal o técnicamente se surte por fuera del procedimiento administrativo, independientemente de que se haya concluido o no, y de forma alternativa e incompatible con los recursos constitutivos de la vía gubernativa, con los cuales se diferencia en los aspectos procedimentales básicos. De otro modo, encontramos a la revocatoria directa como medida unilateral de la administración para dejar sin efecto decisiones adoptadas por ella misma. Entonces, frente a este segundo caso, es un mecanismo ya no alternativo, sino adicional al de la vía gubernativa, del que puede hacer uso la administración de manera oficiosa bajo ciertas circunstancias y limitaciones, para poder revisar y corregir la manifiesta antijuricidad, inconveniencia o el agravio injustificado que cause alguno de sus actos administrativos. Entonces es en efecto un mecanismo unilateral de la administración otorgado por el legislador con el fin de revisar sus propias actuaciones y dentro del contexto de la actuación oficiosa sacar del tránsito jurídico decisiones por ella misma adoptadas, sin necesidad de recurrir a otra vía u otro proceso diferente. Ahora, con respecto a la revocatoria de actos particulares, por la especial protección de los derechos subjetivos en el ordenamiento jurídico, los actos administrativos que crean o modifican una situación jurídica de carácter particular y concreto o que reconocen un derecho de igual o categoría, por regla general, no podrán ser revocados sin el previo consentimiento expreso y escrito del respectivo titular del derecho. Este consentimiento es una condición sin la cual no le está permitido a la administración revocar directamente un acto administrativo de esta clase, bien sea de oficio o a solicitud de parte. Cuando se habla de expreso quiere decir que haya una manifestación externa por parte del titular en el sentido inequívoco de que da su consentimiento para que el acto sea revocado, con la sujeción a una formalidad que cabe considerarse como sustancial, como es la que debe de ser en forma escrita.
En este caso, la Administración debe acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa mediante la acción de nulidad y restablecimiento de derecho con el fin de procurar la anulación del respectivo acto. Hay que ser muy enfáticos que ya en este caso ya no se está hablando de revocación, sino de anulación, lo cual es algo muy diferente a la revocación. La anulación ya es cuando un juez administrativo, por medio de una sentencia judicial mediante la cual va a declarar la nulidad del acto administrativo, es decir, ya no es la misma autoridad o entidad pública que expidió el acto administrativo, sino que al no recibir el consentimiento expreso del titular del derecho que se otorgó por ese acto administrativo, debe la administración pública acudir al juez o a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que puedan, digamos, anular ese acto administrativo. Pero bueno, como en derecho, toda regla general, lo más probable es que tenga una excepción. Esta circunstancia o requisito de necesitar el consentimiento expreso del titular del derecho para revocar un acto administrativo de carácter particular y concreto tiene dos excepciones. Entonces, el primer caso es que el acto administrativo particular puede ser revocado aun sin el consentimiento del titular cuando el acto resulte de la aplicación del silencio administrativo positivo o cuando es evidente que el acto se produjo por medios ilegales. Hay que hacer claridad de que el CEPACA o el Código Administrativo y de lo contencioso administrativo se refiere al acto ilícito en el cual la expresión de voluntad del Estado nace viciada bien por violencia, por error o por dolo, mas no se refiere al acto inconstitucional e ilegal de que trata la causal de que vaya en contra de la Constitución o la ley, o sea, es a aquellos que sean simplemente ilícitos por violencia, por error o por dolo. Entonces, la formación del acto administrativo por medios ilícitos no puede obligar al Estado. Por ello, la revocación se entiende referida a esa voluntad, pues ningún acto de una persona natural o jurídica ni del Estado, por supuesto, que haya ocurrido de manera ilícita, podría considerarse como factor de responsabilidad para su acatamiento. Ello explica por qué en este caso el acto administrativo de carácter particular puede ser revocado sin el consentimiento del particular. Ahora, el hecho de que el acto administrativo se obtenga por medios ilegales puede provenir de la misma administración o del administrado o de un tercero, pues en eso la ley no hace diferencia, pero además el medio debe de ser eficaz para obtener el resultado. Ya que es obvio que si algún efecto se produce, este debe provenir de una causa eficiente, como quiera que si esa causa no es eficiente, el resultado no se le puede imputar a tal causa. Entonces el medio tiene que producir como resultado un acto administrativo viciado en su consentimiento por vicios en la formación del acto administrativo, y por esa vía es lo que se puede llegar a la conclusión, se repite de la revocación de tal acto sin consentimiento del particular afectado. Y en esto es necesario también hacer énfasis en el hecho de que claramente en la concurrencia de medios ilegales debe ser debidamente probada, es decir, se requiere que la actuación fraudulenta aparezca ostensiblemente, pues la revocación por ese motivo no puede ser fruto de una sospecha de la administración, debe darse una evidencia de que el acto ilícito ha ocurrido por medios ostensiblemente fraudulentos y debidamente demostrada tal situación. En esa medida, en la motivación del acto revocatorio, la Administración está obligada a dejar constancia expresa acerca de los elementos de juicio que la llevaron a tal conclusión. Previo se repite la comunicación y citación del particular afectado con el fin de que pueda defenderse de tal decisión. Entonces, básicamente, que se trate de una bruta, abierta e incontrovertible actuación ilícita o fraudulenta debidamente probada, entendida tal actuación ilícita, como se dijo, como un vicio en la formación de la voluntad de la administración que bien puede ocurrir por error, fuerza o dolo.